Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que se encuentren de maravilla y listos para un nuevo vídeo, porque hoy tenemos un tema jugoso. Un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha llenado de comentarios y especulaciones todos los rincones de Internet, y que, seamos sinceros, nos ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Están listos? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las celebridades y los corazones rotos. Hoy desentrañaremos la impactante, la inesperada, la completamente impensable razón detrás de la separación de Mert y Afra. Sí, amigos. La pareja que nos hacía suspirar, la que nos hacía creer en los cuentos de hadas, la que parecía destinada a la eternidad, se acabó. ¿Y la razón? Bueno, la razón es algo que nadie, absolutamente nadie, predijo. Es un giro de guión digno de la mejor telenovela turca. Así que abróchense los cinturones, porque esto va a ser un viaje. Pero antes de que nos adentremos en los detalles, quiero hacer una pequeña pausa para un recordatorio importante. Si eres nuevo por aquí, dale al botón de suscribirse. Suscríbete ya. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy aquí para traerles la información más fresca, los temas más candentes y las noticias más interesantes. Así que no lo pienses más y únete a la comunidad. Te prometo que no te arrepentirás. Bien, volviendo al tema que nos ocupa. Mert y Afra. ¿Quiénes eran ellos? Para aquellos que no estén familiarizados, permítanme hacerles un breve repaso. Eran, sin duda, la pareja del momento. Mert Ramazan Demir, un actor turco en pleno ascenso con un talento innato y una legión de fans que lo idolatraban. Su atractivo, su carisma y su habilidad para interpretar papeles complejos lo habían catapultado a la fama. Ella, Afra Saraoğlu, una actriz también turca con una belleza hipnotizante, una elegancia natural y un talento que la convertía en una de las actrices más prometedoras de su generación. Juntos eran la imagen del éxito, de la juventud, del amor perfecto. Sus redes sociales eran un festín para los ojos, fotos románticas, viajes exóticos, declaraciones de amor que nos hacían creer en el destino. Sus apariciones públicas eran una oda a la felicidad, sonrisas, miradas cómplices, gestos de cariño. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Eran la envidia de muchos, el ejemplo a seguir para otros. La prensa, siempre atenta, los adoraba. Eran la pareja dorada de Turquía. Pero, como dice el dicho, la vida es una caja de sorpresas. Y como suele suceder, la realidad a veces es más cruel y menos predecible que cualquier guión de telenovela. De un día para otro comenzaron los rumores. Susurros, especulaciones, chismes que se propagaban a la velocidad de la luz por las redes sociales y los medios de comunicación. Al principio, nadie les dio demasiada importancia. Pensamos que eran simples inventos, chismes sin fundamento, creados por la prensa para generar clics y atención. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo podían estar mal dos personas que parecían tan perfectas? Era impensable. Era casi como negar la existencia del sol. Pero los rumores se intensificaron. Comenzaron a surgir detalles, pistas, pequeños indicios que poco a poco fueron confirmando lo inevitable. Las fotos juntos comenzaron a escasear. Las publicaciones en redes sociales se volvieron más espaciadas, menos románticas. Las declaraciones públicas sobre su relación se volvieron ambiguas, evasivas, menos afectuosas. En lugar de las declaraciones de amor incondicional, llegaban frases genéricas y evasivas. Y finalmente la noticia llegó como un trueno: Mert y Afra se separaban. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja y luego por comunicados oficiales. El mundo entero, Internet, las redes sociales, los medios de comunicación, se paralizaron. La noticia fue un shock. Un shock que dejó a todos con la boca abierta preguntándose qué había pasado. ¿Qué había podido romper esa aparentemente inquebrantable conexión? ¿Qué había logrado separarlos? La pregunta que todos nos hacíamos era ¿por qué? ¿Qué había llevado a esta pareja aparentemente perfecta a tomar caminos separados? Las especulaciones comenzaron a surgir inmediatamente. Y como siempre, la primera sospecha que se planteó fue la de las infidelidades. Un clásico. El chisme número uno en estos casos. ¿Quién no pensó en ello? Que si uno u otro había encontrado a alguien más. Que si Mert había caído en los encantos de otra actriz.
Que si Afra había sucumbido a las tentaciones de un nuevo compañero de rodaje. Que si las agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos y eso había erosionado la relación. Que si la fama, el éxito, la presión mediática, todo eso había desgastado la relación. Las posibles razones se multiplicaban. Se hablaba de diferencias irreconciliables. Se decía que la relación se había vuelto tóxica. Se especulaba sobre las familias, los amigos, los representantes. Todos, de alguna manera, parecían tener algo que ver en esta separación. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad es mucho más compleja. Y es que, amigos, la razón que se esconde detrás de la separación de Mert y Afra es algo que va más allá de los chismes y las especulaciones. Es algo que nadie vio venir. Algo impensable. Y aquí, mis queridos seguidores, es donde la historia se pone realmente interesante. La razón, según fuentes muy cercanas a la pareja, es que Mert y Afra tenían visiones muy diferentes sobre el futuro. Sí, suena un poco simplista al principio, pero esperen, que la cosa se pone realmente interesante. Al parecer, Afra, en medio de su meteórico ascenso en la industria del entretenimiento, comenzó a sentir la necesidad de expandir sus horizontes. Quería explorar nuevas oportunidades, nuevos proyectos, incluso fuera de Turquía. Había logrado el éxito en su país natal, pero su ambición y su talento la empujaban hacia nuevos desafíos. Soñaba con Hollywood, con papeles internacionales, con una carrera a nivel global. Tenía grandes sueños y la determinación para lograrlos. Afra, con una carrera en pleno auge, estaba en la cima del mundo. Estaba protagonizando series exitosas y era una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su nombre era sinónimo de talento, belleza y éxito. Pero ella quería más. Quería demostrar su valía a nivel internacional. Quería trabajar con directores reconocidos y actores de renombre mundial. Quería explorar diferentes culturas y aprender nuevos idiomas. Quería crecer como persona y como profesional. Mert, por otro lado, Mert tenía otros planes. Él, a pesar de su éxito y su popularidad, parecía más apegado a sus raíces. Aunque también era un actor reconocido y admirado, tenía otras prioridades. Soñaba con formar una familia, con construir una vida más tradicional. Quería establecerse, tener hijos, disfrutar de una vida más tranquila, lejos de los reflectores y las presiones de la fama. Para Mert, la estabilidad y la tranquilidad eran fundamentales. Quería construir un hogar, criar a sus hijos y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. No era que no apoyara la carrera de Afra, por supuesto que sí. La admiraba y la respetaba. Era su gran amor y siempre la animaba a seguir sus sueños. Pero la idea de una relación a distancia, de constantes viajes, de una vida menos estable, no le convencía. Mert, con su éxito y su fama, también se sentía presionado por la vida pública. Quería alejarse de los chismes y los rumores. Quería proteger su vida privada. Quería vivir una vida normal, sin la constante mirada de los medios de comunicación. Quería encontrar la felicidad en la simplicidad. Aquí es donde la cosa se pone realmente dramática. Porque, ¿qué sucede cuando dos personas se aman profundamente, pero tienen visiones completamente diferentes sobre el futuro? Exacto, amigos, se rompen. Se separan. Porque por mucho que se amen, no pueden construir juntos el futuro que cada uno anhela. La situación se complicó aún más por las presiones externas. La fama, como ya mencioné, puede ser un monstruo. Los medios de comunicación, siempre al acecho buscando el próximo escándalo. Los fans con sus expectativas y sus proyecciones. Todo eso, sumado a las diferencias internas, terminó por hacer insostenible la relación. La presión mediática era constante. Cada movimiento de la pareja era analizado y juzgado. Cualquier rumor, cualquier gesto, cualquier palabra era motivo de especulación. Los medios de comunicación no les daban tregua. Querían saberlo todo sobre su vida, y a veces, incluso inventaban cosas para generar más controversia. Los fans, por su parte, tenían sus propias expectativas. Querían que Mert y Afra estuvieran juntos para siempre. Los idealizaban y los veían como la pareja perfecta. Cualquier signo de desacuerdo o distanciamiento era motivo de preocupación y tristeza. Los fans proyectaban sus propios deseos y sueños en la relación de Mert y Afra, y no podían aceptar que las cosas no fueran como ellos querían.
Imaginemos la situación: Afra con la ambición y la energía de la juventud, lista para conquistar el mundo. Soñando con nuevos horizontes, con oportunidades internacionales, con una carrera que la llevara a lo más alto. Quería volar, expandirse y crecer, sin límites. Mert con la necesidad de seguridad y estabilidad, buscando construir un hogar, una familia, una vida tranquila, lejos de las luces de la fama. Buscando construir un refugio, un espacio donde poder ser él mismo, sin las presiones del mundo exterior. Quería establecer raíces, construir un futuro sólido y estable. Dos caminos que por mucho que se crucen, finalmente se separan. Dos proyectos de vida que aunque se amaban, no podían ser compatibles. Dos personas que a pesar de su amor, no podían estar destinadas a estar juntas. Pero, ¿y las especulaciones sobre infidelidades? ¿Dónde encajan en todo esto? Pues, según las fuentes, hubo tentaciones, sí. Situaciones complicadas, momentos de vulnerabilidad. Pero al final, la razón principal no fue una infidelidad en sí misma, sino la incompatibilidad de sus proyectos de vida. La infidelidad, en todo caso, fue una consecuencia, no la causa principal. Una consecuencia de la tristeza, de la frustración, de la sensación de que algo, fundamentalmente, no estaba funcionando. En un momento de crisis, de inestabilidad, de dudas, las tentaciones pueden ser más fuertes. La soledad, la frustración y la incertidumbre pueden hacer que una persona busque consuelo en otras personas. Pero según las fuentes, las infidelidades no fueron la causa principal de la separación, sino una consecuencia de la incompatibilidad de sus proyectos de vida. Es una historia triste, ¿verdad? Una historia que nos recuerda que el amor, por mucho que lo idealicemos, no siempre es suficiente. Que a veces el amor no es suficiente para superar las diferencias, para construir el futuro que ambos desean. Es una historia que nos recuerda que el amor no es suficiente para mantener una relación. Que a veces el amor no es suficiente para vencer las diferencias y los desacuerdos. Que a veces el amor no es suficiente para construir el futuro que ambos desean. Y aquí viene lo más sorprendente de todo: a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, Mert y Afra han demostrado una madurez increíble. Han evitado las batallas mediáticas, los ataques públicos. Han optado por el respeto, por la discreción. Se han despedido con cariño, reconociendo el amor que se tuvieron, pero también aceptando que sus caminos deben separarse. Han optado por la discreción y el respeto mutuo. Han evitado los escándalos y los dramas públicos. Han elegido el camino de la paz y la madurez. Han demostrado que a veces, la mejor forma de amar es dejar ir. Es admirable, ¿no creen? En un mundo donde los escándalos venden, donde la polémica es la norma, ellos han elegido la paz, el respeto y la madurez. Demostrando que a veces, la mejor forma de amar a alguien es dejarlo ir. Se han despedido con cariño, reconociendo el amor que se tuvieron, pero también aceptando que sus caminos deben separarse. Han optado por el respeto, la discreción y la madurez. Han evitado las batallas mediáticas y los ataques públicos. Han demostrado que a veces, la mejor forma de amar es dejar ir. Y ahora, llegamos a la parte final del vídeo. Hemos desenterrado la verdad detrás de la separación de Mert y Afra. Hemos descubierto que la razón, aunque impensable, era más profunda y compleja de lo que imaginábamos. Hemos entendido que a veces el amor no es suficiente. Hemos visto cómo dos personas con mucho amor y respeto pueden tomar caminos diferentes. Hemos descubierto que la razón de la separación no fue un escándalo, sino una diferencia de proyectos de vida. Una diferencia que, a pesar del amor y el respeto, los llevó a tomar caminos separados. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, intrigante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre el amor, las relaciones y el futuro. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Se esperaban esta razón? ¿Creen que la madurez que han demostrado Mert y Afra es admirable? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones aquí abajo. ¿Creen que la madurez que han demostrado Mert y Afra es admirable? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? ¿Cómo creen que les irá a Mert y Afra en el futuro? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de esta impactante noticia.
Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo.